A propósito de la toma de posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia este 7 de agosto, queremos analizar hoy cómo van a ser los próximos 4 años para el país. Y para eso nos acompaña hoy en Panam Post Rafael Nieto Loaiza, quien fue viceministro de Justicia y también fue precandidato a la presidencia. Entonces, por eso quisiéramos comenzar hablando de qué crees que ocurrió, qué se hizo mal o qué se dejó de hacer para que llegáramos a este momento en el que Gustavo Petro se va a posesionar como presidente de Colombia y qué debe hacer a partir de este momento la oposición para mantener, garantizar el equilibrio democrático y frenar esos proyectos de Petro de los que tanto se advirtieron durante la campaña. José Gregorio, un saludo para usted y para todos los que nos están viendo en Panam Post. Es un gusto poder acompañarlos. A ver, yo creo que hay muchas cosas que se hicieron mal por parte de la derecha y la centroderecha, y muchas cosas que se hicieron bien por parte de la izquierda. La izquierda latinoamericana y la izquierda colombiana piensan y trabajan estratégicamente. Nosotros somos coyunturales. Ellos están viendo a mediano y a largo plazo. Nosotros solamente nos concentramos en las próximas elecciones. Somos cortoplacistas. Ellos son proactivos y nosotros reactivos. Y ellos están permanentemente a la ofensiva y nosotros estamos siempre defendiéndonos. Eso de entrada marca una distancia que, proyectada en el tiempo, termina teniendo consecuencias como las de las elecciones en Colombia. Y eso que acaba de Después, mencionar, disculpe que lo interrumpa, eso que acaba de mencionar no solamente lo hemos visto en Colombia, ¿no? Es la misma receta que se ha repetido en muchos países de la región. así es, y por eso señalé de entrada, José Gregorio, que es una virtud de la izquierda latinoamericana y unos defectos de la centroderecha y la derecha latinoamericana. Sí. No es solamente un tema en Colombia, por supuesto. Pero segundo, la izquierda latinoamericana y la izquierda colombiana en particular ha sido capaz de asumir la vocería de distintos grupos sociales. Y son la voz de los indígenas, de los sindicalistas, de los estudiantes universitarios, de la comunidad LGTBI, para nombrar solamente algunos. Y nosotros hemos creído erradamente que la política se hace con los partidos políticos y no hemos sido capaces de identificar los grupos sociales que nos son afines, de identificar junto con esos grupos sus expectativas, sus intereses y sus necesidades y de asumir esa vocería política. El trabajar con las colectividades, con los grupos sociales, permite proyección en el tiempo, más allá de lo que ocurre en la coyuntura y en el gobierno de turno. Ahí también nos llevan ventaja. Tercero, la izquierda en general y la izquierda latinoamericana y la colombiana en particular han entendido el valor de la cultura y la importancia del relato, de la narrativa, del discurso que debe haber en relación con lo que ocurre en el mundo, en el continente y en cada uno de nuestros países. Cuando uno habla de narrativa o de relato, la gente tiende a confundirse, pero en realidad es muy fácil de explicar, José Gregorio. En el caso colombiano, para usar lo que nos preocupa en esta conversación, claro, es sencillo. La narrativa del presidente Uribe fue una sobre la seguridad, que él bautizó como seguridad democrática, y a partir de la seguridad construyó su propuesta de gobierno y los ciudadanos se conectaron con ese gobierno y decidieron apoyar sus políticas. La del presidente Santos fue la paz, pero fíjese usted que en el caso del presidente Duque no es posible entender con claridad cuál era la narrativa, el relato, el discurso que debería haber sobre Colombia, y por tanto era muy difícil entender para dónde iba el gobierno y cómo se explicaban sus políticas. La izquierda, en cambio, ha logrado, no solamente en Colombia, repito, identificar muy bien unas nuevas narrativas, y en el caso particular de Petro fue una narrativa del cambio, un cambio que además es muy difícil de definir. No es para nada sencillo tratar de identificar con claridad qué cambio se quiere, de qué manera se pretende cambiar, hacia dónde hay que cambiar. Pero sin duda hay un deseo de cambio, hay una insatisfacción
con la clase política y hay una insatisfacción con el funcionamiento del gobierno. La gente quiere cambiar eso. No sabe cómo, no sabe hacia dónde, pero quiere cambiar. Petro logró captar ese sentimiento, ese deseo de cambio y construyó una narrativa del cambio. Por supuesto, estoy absolutamente convencido de que hacia donde nos quiere dirigir es peor de donde venimos, pero no deja de ser cierto que han logrado construir una narrativa, un relato sobre el país y sobre la necesidad del cambio. Y han también entendido en la mejor línea de Gramsci la importancia de la cultura, de la ética, de los valores y cómo hay que ir subvirtiendo la cultura nacional, la ética del país, los valores ciudadanos para construir a partir de ese colapso cultural, axiológico, ético, un nuevo movimiento de carácter revolucionario a partir de la cultura. Y en eso han sido muy efectivos. Y como han entendido el valor de la cultura, de la axiología, de la nueva ética, han hecho un foco, y es un punto adicional que quiero resaltar, en los más jóvenes. Lograron captar al grueso de los muchachos entre 18 y 25 años, que en las elecciones entre un 60 y un 65%, según muestran las encuestas, votaron por Petro. Y en esa misma dirección han logrado penetrar los medios de comunicación, que tienen muchos periodistas de izquierda, y sobre todo los sindicatos de maestros, en el caso de Colombia, FECODE, que es una federación de sindicatos en el sector educativo público, que tiene el monopolio de la educación pública y que hace una juiciosa tarea de adoctrinamiento en la izquierda a nuestros jóvenes. Así que creo que en eso también han sido muy exitosos. Apoyó directamente a Gustavo Petro, ¿no? Fue totalmente frontal. Lo dijeron de frente. Sí. Hace mucho tiempo el FECODE se ha reconocido como un sindicato de izquierda marxista y en esta ocasión anunciaron de manera pública y abierta su apoyo a Gustavo Petro. Efectivamente, pero digo, aún más importante que el apoyo puntual en estas elecciones a un candidato es el hecho de que han conseguido copar, tener una posición dominante en relación con la formación de los muchachos en los colegios, en las escuelas públicas. Y eso se traduce finalmente en esta tarea permanente de unos jóvenes que se identifican con los candidatos de izquierda y que pretenden un cambio dentro de la izquierda en relación con lo que está ocurriendo en el panorama nacional. Y yo creo que en eso también han sido muy efectivos. Y la izquierda ha conseguido también, no solamente en Colombia de nuevo, pero también aquí, deslegitimar el sistema democrático y culpar de los problemas de pobreza y de desigualdad a la economía de mercado. Es una tarea que se maneja en paralelo, dos caras de la misma moneda, atacar la democracia y atacar la economía de mercado. Y han puesto en duda la legitimidad del sistema democrático, aún en contra de los hechos. Unos hechos que les demuestran que no es verdad, que la democracia colombiana, a pesar de sus defectos, que los tiene, es una democracia real, que permite incluso el triunfo de una oposición de izquierda radical como la de Petro. Pero en el proceso para llegar al poder han deslegitimado el sistema democrático hasta que ellos asumen el poder. Y al mismo tiempo culpan de las situaciones de pobreza y de desigualdad a la economía de mercado, también de manera contrafáctica, en contra de lo que la realidad muestra. Y me refiero rápidamente a algunos hechos en particular para demostrar lo que estoy intentando afirmar. Uno, en 1999, terminando el siglo XX, en Colombia el 50% de la población estaba en pobreza. Y para cuando empezó este gobierno era solamente el 27%. Y había un 27% en el 99% de personas en pobreza extrema y para empezar este gobierno estaba en el 7%. Claro, esas cifras quedaron alteradas por la pandemia, pero la pandemia no es una responsabilidad del sistema de economía de mercado, es un hecho, un cisne negro que es imposible de prever ni de controlar y que afectó gravemente las economías de todos los países del mundo. Pero para ellos, la realidad no muestra esos progresos que yo estoy señalando. Dicho esto,
el gobierno de Duque tiene unas virtudes en comparación con otros del continente. El crecimiento del año pasado de la economía colombiana fue casi del 10.7, muy por encima de la media regional, muy por encima del promedio global, muy por encima del promedio de la OCDE. En el primer trimestre de este año, el crecimiento fue del 8.5 y aunque no ha salido el consolidado del mes de junio, con los datos que tenemos de abril y de mayo podemos concluir que probablemente en el segundo trimestre el crecimiento de la economía fue incluso mayor al del primer trimestre y debe estar por encima del 9%. Eso es lo que ha hecho que finalmente el Fondo Monetario Internacional, dentro de sus provisiones, establezca que Colombia crecería este año al 6.3, muy por encima de las otras economías grandes del continente, de México, de Brasil o de Argentina, y por supuesto muy por encima del promedio del 2.8 para toda América Latina. Es el segundo país con mayor crecimiento global en la pospandemia y ya recuperó la economía colombiana todos los empleos perdidos durante el periodo de pandemia. Y es el único país de América Latina que lo ha conseguido. Pues bien, a pesar de estos hechos, Petro gana. Y Petro gana, repito, en un ejercicio de tratar de mostrar que lo que hay en Colombia es una enorme pobreza y mucha hambre, y que eso es resultado de la economía de mercado. Y finalmente hagamos el ejercicio comparado. Lo cierto es que donde se ha tratado de implementar el socialismo o se ha implementado, lo que viene es hambruna y colapso económico. Ocurrió en la Unión Soviética, ocurrió en la China de Mao, ocurre hoy en Cuba, por supuesto ocurre hoy también en Venezuela. Incluso en los países con una izquierda más vegetariana, no tan carnívora como la que he descrito, el resultado del intento de implementación del socialismo es la crisis económica, para mostrar aquí rápidamente el ejemplo de Argentina. Colombia tiene un modelo de economía de mercado que es finalmente el que logra a mediano y a largo plazo sacar de la pobreza inmenso número de ciudadanos aquí y en cualquier parte del mundo. Finalmente la China mantiene un partido digamos, un gobierno de partido único que se predice y de sí mismo, se predica de sí mismo como comunista, pero su modelo es capitalista. Y es el capitalismo el que le ha permitido a China sacar centenares de millones de chinos de la pobreza. Lo cierto es que los hechos muestran que la economía de mercado es el único mecanismo que efectivamente resuelve de manera estructural los problemas de pobreza y desigualdad en el mundo. Y sin embargo, nosotros desde la derecha no hemos sido capaces de defender adecuadamente el modelo y sus resultados, y en cambio la izquierda ha sido muy exitosa en tratar de echarle todas las culpas de los problemas económicos de nuestros países al modelo de economía de mercado. De nuevo, un ejercicio de comparación donde ellos en el discurso son muy efectivos y en cambio nosotros lo hacemos muy mal. Ahora, esto en relación con los grandes elementos de carácter estratégico, José Gregorio. También hay unos elementos coyunturales que contribuyeron a que Petro ganara. Uno, Duque fue un presidente altamente impopular, no logró conectarse con la ciudadanía, se le percibió aislado en el Palacio de Gobierno, terminó gobernando con aquellos contra los que se votó en el 2018, los miembros de la coalición del presidente Santos, no gobernó con el partido que lo llevó al poder y eso fracturó por dentro el llamado uribismo, el Centro Democrático, el partido del presidente Uribe, que fue el partido con el cual se eligió el presidente Duque y terminó teniendo muy malos resultados de carácter electoral. La campaña sucia del hoy presidente Petro, presidente electo Petro, fue al final exitosa. Erosionó la imagen de sus contenedores y los puso a la defensiva. Quien llevó en la campaña la voz fue Petro permanentemente, con mentiras, con engaños, con campaña sucia, pero evidente, es claro que era el que estaba poniendo la agenda en la campaña, el que estaba haciendo política en la campaña. Los otros candidatos fueron incapaces de entenderlo. Así que yo creo que en esa combinación de factores, más un hecho adicional, y es que el ingeniero Rodolfo Hernández, que pasó a la segunda vuelta, hizo una pésima campaña entre primera y segunda, y de hecho yo me atrevería a pensar, renunció realmente a hacer una campaña que le permitiera ganar. Más que mala, tal vez fue inexistente, ¿no? Así es,
fue al final inexistente y todo ello conllevó el triunfo de Gustavo Petro. Ahora quisiera que entráramos, justo que comentó, comenzó hablando del tema económico, ¿no? Lo que quisiera que hiciéramos acá en esta conversación es como una radiografía de lo que se espera para estos 4 años en 4 aspectos básicos: el económico, el político en cuanto a seguridad y diplomacia. Y como comenzó hablando del tema económico, vamos a seguir la línea con lo económico. Y quería pues preguntarle cuál es su mayor preocupación en cuanto a las propuestas económicas de Gustavo Petro. Tenemos algunas como el tema del no al fracking y cómo afectará esto a la industria petrolera. Está el tema del temor a unas expropiaciones disfrazadas de democratización, ¿no? Está también la reforma tributaria y pues cómo esto podría pues traer muchísimos más impuestos e impulsar de alguna manera una fuga de capitales. ¿Cuál es su mayor preocupación en el ámbito económico? Tengo 3 grandes preocupaciones, José Gregorio. La primera tiene que ver con la reforma tributaria. El presidente electo propone una reforma tributaria inicialmente de 50 billones de pesos colombianos al año, es decir, alrededor de 12.000 millones de dólares, que es más de 3 veces mayor a la que más recaudo ha tenido en toda la historia del país, que ha sido una reforma de 15 billones de pesos. O sea, quiere pasar de 15 a 50. El nuevo ministro, José Antonio Campo, ha dicho que no, que la de 50 billones no va, que son 25, pero la de 25 billones sigue siendo un 40% superior a la más alta que se haya conseguido nunca en nuestro país. Hay que esperar, sin embargo, a que presenten efectivamente la propuesta de reforma tributaria para saber si todos los males que intuimos que se vienen con esa reforma se van a concretar. Dicho esto, para Petro no va a ser tan sencillo que le aprueben la reforma que presenta. Y lo tradicional en Colombia es que una es la reforma que presenta el gobierno y otra distinta, normalmente más moderada, más ponderada, la que se aprueba en el Congreso. Así que hay que esperar. Pero a mí me preocupa enormemente. ¿Por qué? Porque el gran elemento dinamizador de la economía colombiana en la pospandemia no es el gasto público, es el gasto de los hogares, es el gasto de los ciudadanos. Ese ha sido el motor de ese extraordinario crecimiento de Colombia el año pasado y en este primer trimestre, en este primer semestre. Y esta tributaria lo que va a hacer es castigar fuertemente ese consumo y me parece que eso puede llevarnos a una situación de una enorme gravedad de contracción de la economía en el marco de una recesión en Estados Unidos, de un freno de la economía europea y de una altísima inflación global y en Colombia. Es decir, el panorama internacional es muy malo y si a ello se agrega una tributaria que castigue la inversión y sobre todo el gasto de los hogares, vamos a tener en el futuro, a partir del 2023, una economía mucho menos sana y buena y con mucho menor crecimiento que el que hemos tenido este año. Ahí tengo mi primera gran preocupación. La segunda tiene que ver con el aumento del gasto público y no deja de ser una paradoja, es decir, ¿para qué quiere Petro estos 25 billones de pesos anuales? Alrededor, repito, en este caso, de 6.000 millones de dólares adicionales en ingresos tributarios. Los quiere para gastar más. No hay ningún mensaje de austeridad o de ahorro. No hay ningún mensaje de que se va a pagar deuda pública. No hay ningún mensaje de que va a ser cuidadoso con el gasto. Muy por el contrario, en la línea de la izquierda, lo que se pretende es aumentar el tamaño del Estado y del gasto público, y a mí me parece que eso es un terrible mensaje para la economía y que demuestra que no han aprendido de los errores de otros gobiernos de izquierda en el continente. Y el tercer punto lo planteó usted claramente, que es el ataque que viene siendo sistemático por Petro y que además repitió en la campaña al sector minero petrolero colombiano, que es el responsable de más del 40% de las exportaciones
y de los ingresos fiscales de la nación. Fíjese usted lo paradójico. Quieren aumentar el gasto y el tamaño del Estado, pero le van a pegar en la cabeza a la fuente principal de ingresos del Estado. Y eso creo que es terrible. Por supuesto, en esa política contra el sector minero petrolero está la idea de que debe suspenderse los pilotos que se están haciendo en este momento de fracking. Yo creo, sin embargo, que esa decisión es mucho más difícil de implementar de lo que el nuevo gobierno cree, porque hay ya unos derechos adquiridos por parte de las compañías que entraron al proceso de la definición de estos pilotos y que van a pedir con razón que se cumplan sus expectativas, y si no ocurre, demandarán a la nación con absoluta probabilidad de éxito. Lo que ha pasado, lo que pasó con muchos casos en Venezuela, con ConocoPhillips, con varias empresas, ExxonMobil, varias empresas que terminaron demandando al Estado venezolano justo por esa misma razón, por el cambio de las reglas de juego. Así es, por eso digo, sí. No aprenden la lección. Sí. Y además Petro ha terminado por decir muchas tonterías. En la campaña dijo que ibas a comprar toda la producción carbonera. Y uno dice, ¿para qué la compra? No tiene ningún sentido. Dijeron también que lo que iban a hacer era comprar el petróleo venezolano, con lo cual, si lo que pretendían es la protección del medio ambiente, que es la lógica que hay, por lo menos dientes para afuera, en los ataques de esta izquierda contra el sector minero petrolero, pues la verdad es que solamente cambiar de lugar el problema. El mismo efecto medioambiental se produce por la explotación petrolera o minera en Venezuela que en Colombia. Y entonces, en lugar de recibir los ingresos de la exploración y explotación de petróleo en Colombia, se los vamos a pagar a Venezuela. Es francamente estúpido, digamos, es una cosa de esas que dice uno, ¿cómo termina la gente votando por la tontería? Pero desafortunadamente eso ocurre en nuestros países. Ahora quiero que pasemos a lo político, al ámbito político. En lo político, por ejemplo, Petro prácticamente juró que no va a extender su mandato, que solamente va a gobernar 4 años. Sin embargo, ha habido algunos temores en cuanto a este anuncio de apelar al fast track, que es esa especie de, por resumirlo de alguna manera, aprobación de leyes de manera express. También está pues este temor de una Asamblea Nacional Constituyente que él la prometió en su campaña pasada en 2018, aunque ahora diga que no, ¿no? ¿Qué temor hay en este ámbito? Digamos, ¿Se le puede creer a Petro? No, yo creo que hay que tener mucha precaución y mucho cuidado, José Gregorio. A ver, yo he venido sosteniendo públicamente que es difícil saber si lo que va a gobernar es el Petro carnívoro o el Petro vegetariano. El Petro carnívoro de izquierda radical de 30 años de vida pública que le conocemos a Petro, o el Petro vegetariano de las últimas semanas de campaña y post-elecciones. No es fácil determinar qué es, o mejor, cuál de los Petros va a gobernar. Pero yo sí he sostenido, José Gregorio, que si lo que pretende aflorar es el Petro carnívoro, no la tiene tan sencilla y no va a ser tan fácil. Y yo sí creo que ese es un elemento que me parece que hay que tomar en consideración y poner de frente. ¿Por qué digo que no es tan fácil? Uno, porque una cosa muy distinta es Chávez con 960.000 millones de dólares de ingresos entre 1999 y el 2014, con una bonanza petrolera sostenida por muchos años, ingresos anuales en promedio de 56.500 millones de dólares, y otra cosa muy diferente en un país como Colombia, con un 56% de déficit de deuda pública en comparación con el PIB, con un 5.6 de déficit, con una balanza comercial negativa y con un panorama internacional, con una inflación en Europa y Estados Unidos y eventualmente recesión en Estados Unidos, que es nuestro principal mercado, y un frenazo económico muy importante en Europa. No es lo mismo, digamos. Lo que quiero decir es, la capacidad de gasto que tiene Petro es sustantivamente menor a la que tuvo Chávez, y por tanto la posibilidad de comportarse como Chávez también es sustantivamente menor.
Pero segundo, los factores de poder, José Gregorio, no favorecen a Petro. Voy a tratar de explicar por qué. Primero, contra él votaron 10.6 millones de ciudadanos. El 48.5% de los ciudadanos mal contados votó contra Petro. Es decir, tenemos una ciudadanía dividida. No tiene ese respaldo popular que tuvo Chávez en su momento. No lo tiene. Por eso, entre otras cosas, necesita plata, porque necesita ver si puede sobornar a parte de esos votantes contrarios a él. Pero lo cierto es que hoy no lo tiene. Después, no tiene el control sobre los organismos de control, porque los organismos de control en Colombia tienen unos periodos que no coinciden con los del presidente. Entonces, es verdad que el contralor se va a elegir en este semestre, pero él no va a poder escoger el nombre del contralor. Se lo van a imponer las mayorías en el Congreso. El fiscal solamente entrega su cargo en febrero del 2024 y la procuradora en enero del 25. A todo ello hay que agregar que el control de la Corte Constitucional, moviendo fichas para poner amigos, no lo podría tener sino en el 2025, porque de los magistrados actuales de la Corte, que son 9, uno se cambia en este semestre, otro más el próximo año, y después no hay cambios, sino 4 en el 2025, cuando ya Petro atravesó sus 2 primeros años de gobierno. De manera que tampoco va a tener control sobre la Corte Constitucional. Además, nuestras fuerzas militares, yo no voy a decir que son, que están blindadas frente a la posibilidad de ser corrompidas, como ha ocurrido por parte de la izquierda a lo largo y a lo ancho del continente, lo que hizo Ortega en Nicaragua o lo que hizo Chávez en Venezuela. Yo no digo que los nuestros estén blindados, pero son unas fuerzas militares distintas. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas militares se han formado en la lucha contra las guerrillas, le tienen desconfianza a Petro porque es guerrillero, han visto caer en esa lucha a sus compañeros de arma y por tanto tienen una posición vital distinta y una formación doctrinal mucho más sólida que la que había en Venezuela, donde es clarísimo que un sector era ya de corte socialista o por supuesto un ejército como el de Nicaragua que viene de ser la guerrilla sandinista. Son mundos distintos, de manera que tampoco veo claro que nuestras Fuerzas Armadas estén dispuestas a apoyar una subversión del sistema democrático por parte de Petro. Y que De manera que... gobierno era un gobierno militar. Sí, sí, sí. Y, evidentemente, habían luchado contra Somoza. Digamos, es un mundo distinto. Aquí las fuerzas militares lo que han hecho es crecer y desarrollarse en democracia. De manera que cuando uno se siente y ve este panorama, pues tiene que llegar a la conclusión de que la posibilidad de que las garras y los colmillos del Petro carnívoro afloren son mucho menores que las que hay en otro país. Repito, la economía está en contra de él, las fuerzas militares no son tan fáciles de sobornar, no le va a ser para nada sencillo tener control de la Corte Constitucional, que es un elemento determinante en la estructura del poder colombiano, no va a tener control sobre los organismos de control, no pronto, por lo menos, no rápidamente, y tiene la mitad de los colombianos en contra, de manera que él sabe que aventurarse en una constituyente o en un intento de reforma constitucional para aferrarse al poder, para que el Petro carnívoro aflore y se consolide, es mucho más difícil. Y con esto no estoy diciendo, José Gregorio, que ese Petro carnívoro no vaya a aflorar. Quizás. Lo que tengo claro es que si ese Petro carnívoro aflora en las circunstancias actuales, no va a ser exitoso. Esa es mi lectura. Por supuesto, hay que tener los ojos bien abiertos y hay que generar una estructura de oposición que sea clara, porque dicho esto, la oposición en el Congreso va a ser relativamente débil. Pero tampoco hay que equivocarse en eso. El hecho de que los partidos liberal, conservador, de la U, etcétera, estén dispuestos en principio a apoyar a Petro, no significa que le van a votar cualquier cosa y de cualquier manera. Eso no va a ocurrir. Y prueba de ello es que estoy seguro, en la elección de Contralor le van a enviar un mensaje muy claro, y es que son ellos los que controlan el Congreso y no él. Vamos a pasar ahora al tema de seguridad y diplomacia, que creo que pueden ir un poco de la mano.
porque está el tema de las guerrillas que están tanto del lado colombiano como del lado venezolano, que él habla de un acuerdo de paz con el ELN, incluso el Clan del Golfo pidió sumarse a su proyecto y sumarse a los diálogos. Está también el tema de el mensaje que ha dado con el nombramiento de su ministro de Defensa a la fuerza pública, que no ha sido precisamente un defensor de la fuerza pública. Y pues aquí entra un poco esta relación también con Venezuela, ¿no? ¿Cómo va a ser qué espera o qué temores tiene en cuanto a el tema de seguridad y de diplomacia, que pues sabemos que la relación mayor va a ser con Venezuela? Muchos, digamos, aquí debo decir, tengo muchas preocupaciones. Me parece que es donde peor puede salir la cosa, José Gregorio, por distintas razones. Uno, por el pasado de Petro, que viene de la guerrilla. Dos, por las declaraciones de su futuro ministro de Defensa, que son unas que muestran claramente un ministro enemigo de la fuerza pública, lleno de prejuicios y que por tanto preocupan mucho tanto a la policía como a las fuerzas militares. Tres, porque la propuesta de sacar a la policía del Ministerio de Defensa va a ser dañina para conseguir la coordinación efectiva de esa policía con las fuerzas militares en enfrentar los retos de seguridad que tiene Colombia, que son distintos a los que tienen otros países. En Colombia hay que recordarle a los que nos están viendo, coexisten unos factores de riesgo en materia de seguridad que no se dan en otros países. En Colombia hay, claro, delincuencia organizada y delincuencia común, es decir, los problemas usuales en materia de seguridad ciudadana, pero hay un serísimo problema de narcotráfico y hay un conflicto armado, todo conviviendo al mismo tiempo y desarrollándose de manera paralela. Para poder enfrentar ese desafío es que se tiene a la policía dentro del Ministerio de Defensa. Ojo, el ministro de Defensa en Colombia desde hace más de 30 años es civil y la policía es civil y es autónoma e independiente. Está en el Ministerio de Defensa, pero no es una policía militarizada en contra de lo que mentirosamente ha afirmado la izquierda. Policías militarizadas son los carabineros italianos o la Guardia Civil española o la Gendarmería francesa, por cierto, policías muy serias. La nuestra no, la nuestra es claramente una policía de naturaleza civil y lo dice de manera inequívoca la Constitución colombiana. Pero en el propósito de la izquierda está debilitar el aparato de seguridad y en esa línea lo que se pretende es sacarlo a la policía del Ministerio de Defensa y crear un nuevo ministerio. Va a haber más burocracia. En ese ministerio es muy difícil que encuentren los expertos en materia de seguridad ciudadana civiles que puedan cumplir una función seria, excepto que se los quiten al Ministerio de Defensa. Yo no sé dónde los van a encontrar. Hay muy pocos hoy expertos en materia de seguridad ciudadana civiles que no se encuentren en la órbita del Ministerio de Defensa. Así que en eso también habrá una disminución cualitativa en la respuesta por parte del gobierno, del próximo gobierno de Petro. Agreguen ustedes, y termino aquí para no extenderme, un hecho que es de una enorme gravedad, que son los anuncios hechos en campaña y ratificados después de la elección de Petro, de buscar un diálogo similar al que se hizo con las FARC, con el ELN, pero además buscar mecanismos de beneficios jurídicos a los grupos de narcotraficantes y los grupos armados organizados que participan sin ser guerrillas en el conflicto colombiano. Llamado Me perdón parece social. que así es, la idea de la paz total y del perdón social, que al final lo que supone es un incentivo para la violencia, porque le está diciendo el nuevo gobierno a estos violentos que van a poder delinquir, asesinar sin correr el riesgo de que sus delitos y sus asesinatos sean efectivamente castigados. De manera que yo no soy para nada optimista. Yo creo que aquí va a haber un debilitamiento muy serio de la capacidad del Estado de responder a los desafíos en materia de seguridad y además va a haber un fortalecimiento de los grupos criminales en paralelo. Más, y hay que decirlo con todas las letras, un enfoque completamente equivocado en materia de lucha contra el narcotráfico
porque el resultado de implementar lo que se está proponiendo va a ser un aumento de los narcocultivos y de la producción de cocaína. Y por esa vía del fortalecimiento de los grupos armados vinculados con el narcotráfico y de los grupos delincuenciales de microtraficantes que operan en las ciudades y que hoy son un factor generador de mucha inseguridad al interior de las ciudades colombianas. Hemos hecho esta radiografía, digamos, el diagnóstico de la situación. Ahora quisiera que termináramos, que cerráramos ya con lo que se puede hacer. Ya no solamente hablar de los temores, de las preocupaciones para los próximos 4 años, sino lo que se puede hacer. Y justo me llama la atención que usted en sus redes sociales se presenta como impulsor de la Gran Alianza por la Libertad. Aquí le pregunto, ¿tiene mayor vigencia que nunca en este momento esa Gran Alianza por la Libertad? ¿Y de qué consta? ¿Está buscando tal vez una derecha que trascienda incluso más allá del uribismo? Definitivamente, yo sostengo públicamente que es indispensable crear una gran alianza, una gran coalición de oposición que esté construida sobre 4 pilares muy sencillos pero muy importantes, que es la defensa de la democracia liberal, la democracia de verdad, no esas pseudodemocracias populistas que promueve la izquierda, que defienda el modelo republicano. No me refiero aquí al partido político de los Estados Unidos, sino a la idea de la república como modelo de gobierno, que defienda, y es el tercero de los elementos, y a mí me parece fundamental, la economía de mercado, que creo que termina siendo básico, y que defienda una nueva ética ciudadana con unos valores, con una axiología que represente adecuadamente la naturaleza del ser humano y nos permita ir en la búsqueda de preservar los derechos y libertades ciudadanos, de preservar las libertades y preservar la dignidad del ser humano. Esas son las 4 columnas, José Gregorio, de lo que yo creo que debe ser la coalición de oposición: democracia, república, libertades, economía de mercado. Y que en ese ejercicio las diferencias que tengamos en otros temas, que son no solamente posibles, sino ciertas, hay que aparcarlas, porque lo que nos tiene que preocupar es la defensa de lo fundamental para la vida democrática, para la vida en sociedad, que son estos 4 elementos que he señalado y que es lo que nos garantiza que un país como Colombia pueda tener un futuro. Ahora, dicho esto, también he dicho públicamente que creo que sería un grave error buscarle un jefe a la oposición. En la línea de buscar jefaturas de la oposición colapsó la oposición venezolana. Se empezaron a dar codazos, zancadillas e incluso puñaladas en la espalda en la línea de cuál iba a ser el gran jefe de la oposición. Yo creo que ni es oportuno ni es el momento. Esta tiene que ser una coalición de pares, de iguales, que trabajen mancomunada y coordinadamente en hacerle oposición a un gobierno que en todo caso va a ser fuerte como el de Petro. Y también he dicho que consideraría un grave error que la jefatura de oposición estuviera en cabeza del presidente Uribe. Al presidente Uribe le debemos muchísimo en Colombia y en América Latina. Fue el muro de contención del avance abrumador del chavismo en pleno socialismo del siglo XXI, en plena bonanza petrolera. Lo que logró contener ese avance fue la propuesta y el gobierno de Uribe. Y en Colombia sin duda fue así. Pero dicho esto, el presidente Uribe está desgastado, su popularidad ha sido ciertamente erosionada, a veces de manera injusta, pero también por errores de él. Y con esa desfavorabilidad en la opinión pública juega Petro. Lo que más quisieran Petro y la izquierda colombiana es que el jefe de la oposición fuera Uribe. Sí, vamos terminando de esta manera y le doy las gracias porque por acá se nos está terminando el tiempo y le doy las gracias por habernos acompañado hoy.